¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Se cumplen 50 años de uno de los golpes de Estado más arteros de los que tengamos memoria. Una acción que vino a confirmar la brutalidad de los gobiernos militares, la forma de ejercer el poder con la bota castrense que dejó miles y miles de muertos, de desaparecidos y una herida que hoy por hoy sigue sin ser borrada, pero que también desnudó a un gobierno norteamericano capaz de las peores consignas, pero también capaz de las peores complicidades, siempre y cuando aquellos que lo cometieran, aquellos que cometieran ilícitos, aquellos que torturaran, aquellos que mataran, aquellos que violaran, aquellos que desaparecieran, fueran parte precisamente de su grupo. Hablamos, por supuesto, del golpe de Estado en Chile. ¿Qué ha pasado desde hace 50 años? Seguimos teniendo una derecha que es capaz absolutamente de todo. Es cierto, las azonadas militares ya no son como eran antes. Ahora se utiliza el famoso lawfare, ¿no? Al Poder Judicial, que de una u otra manera es parte de una estructura conservadora que ha sido utilizado durante décadas y décadas por el poder político de derecha para justificar su corrupción, para justificar a un sistema económico que nos ha hundido a todos en esta tragedia humanitaria de violencia, de carencias y demás. Ahora se utiliza los medios de comunicación también para crear las condiciones necesarias para justificar el lawfare, para justificar acciones en contra de mandatarios democráticamente electos y que de una u otra manera atentan contra la agenda norteamericana, pero más que contra la agenda norteamericana, contra la agenda del sistema económico dominante, porque me parece que ese es uno de los puntos que tenemos que entender como sociedad. No se trata de países, se trata de sistemas. Y es por eso que se vuelve todavía más dramática, más inhumana muchas veces esta situación, porque es un sistema al que no le importan los valores intangibles, lo que le importa es el valor tangible, el valor del dinero, y para el cual el ciudadano común y corriente es totalmente desechable. Es un número, simple y llanamente, para el poder político, el poder económico, el poder del Big Data, el poder militar, quienes conforman precisamente a este sistema que durante los últimos 40 años, por lo menos, ¿no? 40 años, corríjanme si no, ha estado dictaminando lo que se hace y lo que no se hace en el mundo. Pues bien, tenemos esa derecha, una derecha deplorable, una derecha que continúa cargando crucifijos, una derecha que avanza electoralmente llenando vacíos precisamente dejados por la izquierda, una derecha que se vende de repente como fuera del sistema, ¿no? Como solución a los problemas que ella misma, por supuesto, ha generado. Y aquí en el caso concreto de México, caray, hemos tenido una derecha en estos últimos años que ha mostrado su rostro antidemocrático, que ha mostrado su enorme putrefacción, que si no ha tumbado a López Obrador ha sido porque no ha podido, en pocas palabras, porque no se le han dado las condiciones debido a que el presidente va varios pasos adelante. No ha podido mediáticamente con la narrativa de López Dóriga, de Sarmiento, de Loret de Mola, de Ricardo Alemán, de Adela Micha, de Beatriz Pajés, de todos los que conforman esta gama de comunicadores y de medios corporativos, porque la mañanera, sí, ese evento tan denostado, tan cuestionado por estos mismos personajes y estos mismos sectores, se convirtió en el contrapeso ideal que acababa con los periodicazos, que evitaba que cualquier noticia falsa pudiera precisamente trascender. La mañanera nutrió de muchísima credibilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una credibilidad que la sociedad en su conjunto, en su mayoría, ha fortalecido conforme van pasando los años. Entonces, la estrategia mediática no funcionó. La Suprema Corte de Justicia, lo mismo, una Suprema Corte de Justicia podrida, por más que vengan a quererla defender y hablarnos de la historia y que la independencia, la Suprema Corte de Justicia, por Dios, ha respondido durante años a la oligarquía. ¿Para qué nos hacemos
tontos. No tiene nada de malo reconocer que es un poder que necesita reformarse. ¿Por qué? Porque no ha funcionado para las mayorías, porque no ha sido garante en muchas ocasiones del bienestar de este país, porque se dio en muchas veces, a los dictados desde Los Pinos, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, del propio Enrique Peña Nieto. López Obrador dicen que atenta contra la Suprema Corte. No ha hecho una sola acción, una, en contra de la independencia del máximo tribunal de este país. Hablar de una reforma es necesaria. ¿Por qué no lo quieren cambiar los magistrados? ¿Por qué no lo quieren cambiar los defensores de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué razón? ¿Por qué no quieren aceptar que es un sistema, es un poder que verdaderamente, con sus honrosas excepciones, no responde a las demandas de este país? Es como cuando nos dicen, no, si el PRI no estuvo tan mal, maestro, porque creó instituciones que el mismo PRI corrompió, instituciones que el mismo PRI convirtió en elefantes blancos, o aquellos que se avientan la puntada de seguir defendiendo a Muñoz Ledo. No, Muñoz Ledo fue un gran demócrata, fue un gran político, era un tipo con una verborrea que se aprovechó del sistema para enriquecerse y vivir de él, así de sencillo. Pero nos encanta muchas veces enmascarar las cosas, con palabras bonitas, por no aceptar que es parte de algo que no funciona. El Poder Judicial, por eso es que en México no tiene credibilidad suficiente para lanzar acciones, y lo ha intentado. La última de ellas lo platicábamos aquí, Luis María Aguilar, ¿no? Que de la mano de Ricardo Salinas Pliego, pues intentaron fincarle al presidente responsabilidades para quitarlo, en pocas palabras, con un pretexto ahí leguleño, cuando la finalidad era obviamente desquitarse. ¿Por qué? Porque le están cobrando impuestos a Ricardo Salinas Pliego y le quitaron ya, pues, lo que tiene que ver con el banco, con las tarjetas de bienestar, con el tema de los libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que esta derecha mexicana no ha podido avanzar tanto como ellos quisieran. Juan Carlos Monedero nos lo decía, Fernando Buenabad nos lo decía en diferentes entrevistas en nuestro canal. López Obrador ha sido el dique para esta derecha. La credibilidad que tiene el político tabasqueño en la mayoría de la gente es lo que impide precisamente que avancen este tipo de golpeteos, este tipo de acciones. Pero la derecha mexicana, hombre, por aquí le sale el deseo de llevar a cabo acciones de esta naturaleza. Estaba viendo algunos tweets que fueron presentados, por ejemplo, ¿no? Sobre el golpe de Estado, por ejemplo, Gabriel Cuadri. Fíjese bien, Pinochet siempre deberá ser condenado, pero también reconocerse que el gobierno marxista de Allende fue desastroso, que engendró violencia, polarización, crisis política, económica y social, y cometió actos autocráticos, ilegales e inconstitucionales. Endiosarlo es perverso. ¿De qué habla Gabriel Cuadri? ¿De verdad de qué habla? Ustedes chequen esta narrativa. Engendró violencia, polarización, crisis política, económica, social, autocrático, ilegal, inconstitucional. ¿No le recuerda algo? Discurso que estos tipos han hecho en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de Morales, en contra de cada uno de ellos. Paco Calderón, nada justifica un golpe de Estado contra un gobierno electo, pero tampoco vendan como un demócrata a quien no lo fue, dice Paco Calderón. O sea, a ver, Salvador Allende, señor Calderón, llegó al poder mediante las urnas. Es un demócrata. Punto. Fue electo de manera correcta. El golpe de Estado es lo antidemocrático. Así de sencillo. Y las acciones que llevó Allende no tenían nada que ver, por supuesto, con el socialismo, con el comunismo. El problema es que tenían acciones cercanas precisamente a estas corrientes que no le gustaron a los Estados Unidos. Entonces, me llama la atención que lo que buscan es reivindicar precisamente la figura de golpe de Estado, ¿no? Como una salida a un problema de un país. Es decir, Allende era el peor de los peores, entonces se justifica el golpe de Estado porque pensaron, en solucionar un problema de esta naturaleza. Ese discurso es orquestado por la CIA, por la DEA, por todos estos personajes de los gobiernos norteamericanos. Dice Sergio Sarmiento, AMLO ha querido presentar a Allende como un mártir de la democracia. En realidad fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia en Chile. Perdón, eso es mentira. O sea, eso es mentira. Pero lo que me encanta, ¿sabe qué es? Que es una narrativa, ¿no? De los partidos de derecha, tanto en Chile como en Argentina, como en México y demás,
de justificar un golpe de Estado, de que el responsable de ese golpe de Estado fue Salvador Allende. Y es una discusión pues totalmente falaz, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los partidos de derecha en México, en Argentina, en Chile, en Brasil y demás, están vinculados directamente al descrédito. Y es un descrédito que se da por sus corruptelas, por sus violencias, por sus represiones, por todo lo que han provocado para que el mundo esté como está. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Aquí a mi derecha, como ven, está el buen Pantro, ¿no? Y aquí a mi izquierda estaba Luca. Pero bueno, es parte de lo que ha sucedido. Por eso el golpe de Estado no avanza. Y no avanza en México, afortunadamente, por la presencia de López Obrador. Pero no descartemos completamente, no descartemos, la presencia, relacionada con la derecha de aquí en adelante, que continuará intensificando, por supuesto, su papel. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.